Adelante, por favor, nuestros panelistas, les damos la bienvenida con un fuerte aplauso. Ricardo Santín y Jorge Juan Analcer, nuestros dos conferencistas, y también Germán Romo, quien será el moderador de esta importantísima conversación. Muchas gracias, qué espectaculares presentaciones que nos presentan y nos ponen un gran dilema, ¿no? Vamos a hacer una pequeña introducción con unas 3 láminas sobre la sostenibilidad en la industria. Básicamente lo que nos preguntamos ante este panorama, ¿qué ha hecho la industria? Y la industria ha hecho muchísimo. Una mejora continua, científica y técnica en todos los aspectos. Principalmente selección genética, eficiencia en la conversión de alimentos de carne. Antes se hacía 1 kilo de carne con 2 kilos de alimento y se hace con 1.4. Calidad nutricional, la velocidad de crecimiento, prolificidad. 20 años atrás las cerdas estaban con 10 lechones nacidos vivos, hoy estamos con 17, 18. Resistencia a enfermedades. En prácticas de manejo, las condiciones de alojamiento, la automatización, la inteligencia artificial, la prevención de la salud, vacunas, fitobióticos, bioseguridad, menos uso de antibióticos, la nutrición de la precisión, herramientas tecnológicas que ahora usamos justamente para hacer más con menos, como las enzimas, y la valoración de los residuos, como fuentes de energía, como el biogás y la producción de abonos orgánicos. Todo esto ha hecho la industria. La pregunta, claro, ¿es esto suficiente? Y evidentemente no lo es, hay que seguir trabajando. Cuando se incluye una evaluación de sostenibilidad también, no es solamente o meramente temas técnicos, este es solamente un ejemplo de una evaluación de sostenibilidad en producción de huevos, sino también además de los temas técnicos, los otros pilares de la sostenibilidad, el pilar social, el pilar económico, y ahí vemos solo algunos aspectos que entran en esa evaluación: calidad nutricional, seguridad, salud humana, bienestar animal y bienestar humano también, factores ambientales y el uso de los recursos, la energía, el agua, el desempeño económico de la granja y el desempeño económico del sector, los vecinos. Para simplemente poner el ejemplo de cómo muchas veces medimos mal los impactos de la producción pecuaria, este es un ejemplo de ellos. Este es la extracción de agua fresca por kilogramo de producto alimenticio, y donde vemos, si es que dejamos a un lado los peces que obviamente tienen el recurso agua, si vemos el que le sigue es el arroz, 2.240 litros por cada kilogramo de arroz, y está también la industria de los borregos, está la ganadería, la avicultura con 660 litros, los huevos con 578 litros, y uno dice cómo es que esta evaluación compara, por ejemplo, con el maíz, que es 216. Uno diría, estamos usando 3 veces más agua que en el cultivo de maíz. Y hay una falacia en estos números, y la falacia es que no estamos evaluando por los nutrientes que nos proveen cada uno de estos alimentos. Cuando empezamos a evaluar por el nutriente, y voy a tomar simplemente un ejemplo, el del pollo, que dice 660 litros por kilo de pollo, pero si yo pienso que tiene 210 gramos de proteína y 90% de digestibilidad, en realidad estoy gastando 660 litros por 189 gramos de proteína. Cuando tomo el maíz, 216 litros, pero ese tiene apenas 8%, 80 gramos de proteína. Por la digestibilidad vemos que tiene 56 gramos. En realidad, cuando multiplicamos o hacemos esa división, el maíz produce o nos entrega 3 veces menos proteína. Cuando pongo en la misma base, que es cuánta proteína digestible, que es la que nos sirve,
voy a producir con esa cantidad de agua. Resulta que para producir la misma cantidad de proteína en el cultivo de maíz se necesitan 712 litros. Ese es el tipo de unidades que son las que tenemos que evaluar en sostenibilidad. Otro ejemplo con el tema de la leche, por ejemplo, donde vemos que la leche entera sí deja una huella de carbono teóricamente en la producción, pero cuando vemos la cantidad o la huella de carbono por cada unidad producida, vemos que la leche entera tiene mucho menos huella de carbono que la bebida de soya, la bebida de arena o la bebida de guisantes. Entonces, un poco estos números nada más para hacernos la pregunta al panel, y con eso comenzamos. ¿Qué debemos mejorar? ¿Qué debemos reforzar? La comunicación, ciertamente, la presencia política. Hemos hablado esta mañana en los muy buenos ejemplos gremiales. Sin embargo, esto no es suficiente. Y con eso quiero empezar el panel, abrir también al auditorio para sus preguntas, y comenzaría, si esto no es suficiente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y el primer dilema es, por un lado, Ricardo Santín nos muestra el tremendo potencial que hay en la industria, esa gran cantidad de seres humanos que tenemos la obligación de alimentar, pero por otro lado, Jorge Anhälser nos pone en una profunda reflexión con qué recursos lo vamos a hacer. Y obviamente tenemos que hacerlo con los mismos recursos o con menos recursos. ¿Qué nos falta hacer? Bueno, gracias, Erna. Jorge, congratulaciones por tu presentación, muy buena, gracias. Nos asusta mucho ver las fotos que tomaste y presentaste acá. Nosotros tenemos que hacer algo y hacer todo día, como bien hablaste. Nuestra casa, por veces, está dentro de una gran casa. Tenemos que mirar todo esto. Cuando hablamos en pollo de Brasil, por ejemplo, Erna, nosotros tenemos que trabajar mucho con datos científicos. En Brasil, el DEFRA de Reino Unido hizo una pesquisa, un trabajo científico que lo midió la huella de carbono de pollo brasileño y de pollo inglés. La huella de carbono de Brasil era 1.2 toneladas de carbono equivalente por tonelada de carne, y la huella de la inglesa era 2.4. Mismo que cuando tú hacía el transporte de Brasil hasta la pratelería del supermercado en Londres, llegamos allá en 2.4 y ellos llegaban a 2.8. Y hoy estamos haciendo más para disminuir esto. ¿Cómo? Con la inserción de la energía eólica, con inserción de la energía fotovoltaica. Hoy en Brasil ya tenemos empresas que tienen 75% de sus aviarios con energía solar, energía fotovoltaica, que les mueve totalmente. Están casi cero. Tenemos productores de cerdos que tienen sus propias usinas de biometano, que se pagan el transporte de los cerdos con el biodiesel que se produce. Es algo como se habla en una economía circular. Hoy hablo a ustedes que no conocen bien, pero en una planta de faena buena en Brasil, solo lo que sale de es el grito de pollo, porque no tiene nada más, el piado que se llama en Brasil, porque se trata los residuos, se tiran las grajas para la industria que se utiliza de renovación, y los restantes se vuelven en una circularidad como un fertilizante. Entonces, esto que tenemos que hacer, hacerlo esto, pero también tengo que decir, hacerlo esto en la pecuaria, pero hacerlo esto, como habló bien Jorge, en nuestras casas. Nosotros por veces, y lo hago en mi casa, y enseñé a mis hijas, tenemos que lavar las botellas y separar el lixo, la basura que es reaprovechable. Esto es algo que tenemos que hacer en todos nuestros. En la avicultura y la porcicultura
hacemos mucho, porque sí estamos cuidando cuando usted hablaste. Antes necesitaba 2,4 de piensos para hacer 1 kilo de pollo. Hoy se necesita 1,5. Esto es sostenibilidad, porque tiene menos recursos, menos diésel, menos transporte de piensos para producir la misma carne que va a elevar, y te digo, Hernán, que va a elevar los aminoácidos esenciales a la vida, que están mucho más concentrados en las proteínas, como tú bien colocaste. Entonces tenemos que sí avanzar en esto, porque tenemos un país y está llegando mucha gente. Y esta producción en Brasil estamos buscando que la sea suma cero, que tenga sostenibilidad en su propia, solamente las cosas que sean necesarias, pero sí es posible hacer de una manera muy sostenible. Jorge, tu misma apreciación. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, esto que dice Ricardo, que la misma industria en su afán de mejorar y de hacerse mejor económicamente impulsa para allá. Pero ahora hemos visto una cantidad de impresionantes gráficos en las pantallas, de mejoras enormes en la misma industria, pero no vivimos los seres humanos solamente de eso. Tenemos, por ejemplo, esa poesía que es parte de nuestras vidas. Cuando perdemos los glaciares, perdemos no solo salud ambiental, sino perdemos paisaje. Yo tengo también un lado en la ganadería y veo con mucha tristeza que mis vecinos se han volcado a utilizar cada metro cuadrado de su tierra para producir. Seguro están produciendo más. Seguro sus vacas tienen más leche porque existe más hierba. Ya no hay árboles que hagan sombra a esa hierba que puede crecer mejor. Ya no hay laderas que tengan bosque. Pero al mismo tiempo veo que las aves que se albergaban en esos árboles ya no existen. Veo que todas las malas hierbas son fumigadas constantemente, con la consecuencia que esos químicos tienen en la cadena alimenticia. Veo que esas laderas muy inclinadas, donde entra el tractor con el arado, acaban erosionándose, mandando toda tierra fértil por la quebrada al río y eventualmente al mar. Entonces me parece que podemos y debemos tener unos ciertos balances en que podamos producir mejor, pero podamos respetar el resto de formas de vida. Yo estaba oyendo cuando Ricardo dijo que las aves vuelan libremente y llevan la influencia. Es verdad, pero también llevan otras cosas. Las semillas. ¿No? Exacto, exacto, ¿no? Llevan las semillas y si fumigamos mucho los insectos no polinizan y entonces todo tiene ese balance, ¿no? Y yo creo que podríamos, si de los industriales que en este mundo existen, son ustedes los que tienen una pata más cercana a la naturaleza. Los que producen plásticos están totalmente aislados, poco les importa. Pero proteína viva tiene un pie en la naturaleza y seguramente van a comprender mejor la injerencia de la naturaleza en la producción de sus industrias, ¿no? Ricardo, Me permite solo complementar esto que Jorge habló. En Brasil tuvimos una experiencia que desarrollada por Embrapa, una entidad gubernamental de pesquisa, y se llama ILPF, Integración Lavoura, Pecuaria y Floresta. Y esta producción de leche o de vacuno con una floresta y una planta de maíz junto con los árboles
Ella es creadora de carbono. Se secuestra más de lo que lo producen los vacunos. Hay cómo hacerlo. Basta tener, como Brasil, desarrollando una legislación, Jorge, muy severa. Usted en Brasil se va a comprar una tierra en la parte sur, tiene que mantener 20% de floresta, y si no tiene floresta, tiene que replantarla. Y se va al centro oeste, 40%, y se va a Amazonia, 80%. Imagínate, tiene que comprar un apartamento que eso les puede usar un cuarto, o resto no se puede, y tiene que pagar con tu plata, sin financiamiento, y no recibe nada para cuidar. Pero si alguien entra en tu tierra y desmata, usted es preso, va a la cárcel usted, no el tipo que hizo. Entonces hay cómo hacer y desarrollar legislaciones para buscar. Pero también quiero volver a algo que es importante. Nosotros tenemos que hacer los trabajos en la ciudad. En la ciudad, en los eventos, en todo tenemos que hacer. En el CIABES que les invité, nosotros estamos neutralizando la ola de carbono del evento, comprando florestas que fueron plantadas, que se pagan para neutralizar eventos. Gracias. Jorge, no hemos sido exitosos en llegar con este mensaje con más profundidad para quizá despertar más, no solo a la industria, sino al público en general. ¿Qué nos falta? ¿Qué debemos hacer? Esa pregunta está complicada, pero educación. Si no despertamos a este problema a tiempo, va a ser una situación de supervivencia. Necesitamos ir cambiando porque esos glaciares, y aquí estamos un montón de gente adulta, cuando éramos niños y nos tomaban la temperatura, el termómetro de mercurio tenía un plateado, cuyo nivel te decía si tenías fiebre y estabas enfermo, o si te faltaba temperatura igual estabas enfermo. Ese nivel de los glaciares tan blancos, tan plateados, es como un termómetro del planeta. Y lo estamos viendo. Y somos impávidos ante eso. No nos llega. Pero tenemos que sacudirnos, tenemos que empezar a tener el árbol ahí, porque sabemos que el hijo nuestro se va a trepar a coger las frutas y lo va a gozar, y sabemos que su sombra nos va a cobijar, y sabemos que la evaporación de la mata en la Amazonía nos va a traer lluvias a nuestros agricultores de acá. Tenemos que comprender que nosotros somos un animal más de este planeta, no solamente los dueños, un animal más que vive en este planeta. Y si el planeta no es apto para los otros, tampoco va a ser apto para nosotros. Pero Hernán, en este tema también tenemos retos por dos posiciones. Primero tenemos que hacer nuestra parte. Tenemos que hacerla acá todo día, en nuestras plantas de faena, en nuestras haciendas, en nuestras granjas. Tenemos que hacerlo con compromiso de nosotros, como habló bien Jorge, para los hijos, para los nietos que los puedan de preservación. Otro problema, otro pilar de este problema es que, como habló Jorge, vivimos en un planeta solo. Y hay también mucha gente en el mundo que solo quiere comer, no tiene comida. Eso entonces tenemos que empezar a tener cada vez más eficiencia, utilizar la inteligencia artificial, utilizar la computadora, las mecanizaciones, para que se haga la comida cada vez más barata y para que se no tengan proteccionismos, para que se pueda elevar comida a estas personas y las convencer que tienen también que entrar en esta parte de esfuerzo. Porque hoy,
Cuando mira la huella de carbono de Ecuador y de Brasil y de Latinoamérica, mira, compara con Estados Unidos y con China y con India. Pero ¿cómo va a ser para una persona en India que no tiene que comer, que le preocupe, que no va a encender una foguera para cocinar y que pueda hacerlo con un gas metano, gas natural? ¿Cómo podemos sustituir la utilización del petróleo? ¿Cómo podemos sustituir los plásticos? Como ahora inventaron los japoneses plásticos que son biodegradables en poco tiempo. Estas nuevas iniciativas son costosas, pero por veces tenemos que invertir también en esto para hacer un futuro mejor para todos. Gracias. Como nos quedan solamente 10 minutitos, quiero abrir al foro también, no monopolizar, y sé que hay un montón de inquietudes, así es que si me ayudan con otro micrófono, yo mismo, no se preocupe. Puede ser segundo, Osler y Alzaro. Sí, bueno, muchas gracias. Bueno, enhorabuena por las exposiciones y, bueno, más que una pregunta, una reflexión. Lo que comenta Jorge, y es muy preocupante, el calentamiento del planeta y todo esto, pero aquí estamos produciendo alimentos. Siempre se mira, obviamente es el negocio más grande del planeta, ¿no? Dar de comer. Es lo que... Pero aquí damos de comer, tenemos que dar de comer. Y siempre se nos pone un enfoque, ¿no? Y siempre se nos juzga, pero como muy bien comenta el compañero, pero estamos haciendo una mejora y un esfuerzo increíble. Además, estamos tomando partido, porque lo que hacemos en esta industria de mejora continua tiene mucho más impacto que decelerar, ¿no? En cambio, hay otras industrias que nadie cuestiona. O sea, nadie cuestiona la industria de la moda, el sobreconsumo de cualquier elemento. O sea, porque un vehículo se tiene que cambiar cada 5 años en lugar de que dure 30. La obsolescencia programada, etc, etc, etc. Siempre se nos pone nosotros como ¿no? en el foco, pero es que nosotros no podemos dejar de hacer lo que hacemos, porque más allá de seguir mejorando, que lo vamos siguiendo haciendo y lo seguiremos haciendo continuamente, porque aún estamos mejorando en todos los aspectos y nos queda mucho por mejorar, el día que llegáramos a la mejora inmejorable ya, el siguiente punto es de despoblar el planeta. O sea, elegir a quién matamos porque no le podemos dar de comer. Y no creo que eso, de hecho eso va a pasar de por sí. O sea, a partir del año 2050 posiblemente la población del mundo deje de crecer y entraremos en un proceso de decrecimiento, ¿no? Pero entonces aún nos quedará el reto de alimentar apropiadamente al 20 o 30% del planeta que no está comiendo apropiadamente. ¿Y por qué? Que está muy bien, que yo le doy enhorabuena a los organizadores porque saquen este tema de la sostenibilidad aquí, pero es que en las otras industrias, cuando vamos a la Semana de la Moda de París, no hay jornada de la sostenibilidad o no hablan de por qué, y no de cómo hacer una camiseta con menos emisiones de CO2, no, de consumir menos camisetas. O sea, porque lo que está claro es que estamos consumiendo por encima de las posibilidades de renovación que tiene el planeta, eso está claro. Pero, hostia, ¿por qué siempre nosotros? Si es que nosotros seguramente, todas las demás industrias tendrían que tomar ejemplo de lo que hacemos en la de producción animal y en la alimentación en general, ¿no? ¿Para quién? Jorge. Una reflexión, sí, totalmente de acuerdo. Y para mí es gratísimo estar aquí hablando con ustedes de este tema. Y verdad que un montón de gente más, otras industrias no lo hablan. Deberían. Yo me imagino, lo dije hace un ratito, tal vez lo repito, yo creo que ustedes tienen un pie en el ambiente porque es ahí donde producen. Las industrias que hacen los carros que tú mencionas, o que hacen los aviones, o que manejan los hoteles, o que, qué sé yo, cualquier cosa, los plásticos, las armas. Exacto, ellos no tienen ninguna relación, viven en una burbuja independientes, aunque ellos también respiran aire y toman agua.
y seguro producen mucho más males al mundo que ustedes. Pero como están ustedes aquí, con ustedes toca hablar, pues. No, ¿no es cierto? Jorge, yo soy formado por una escuela de administración en que jamás buscamos matar cocodrilos, pero sí drenar pantanos. O sea, no ir sobre las consecuencias, pero combater las causas. La primera cosa que debo decir a todos vosotros es que sostenibilidad no es costo, es valor. Con sostenibilidad se gana más plata. Podemos les dar ejemplos concretos, no que Brasil sea un país a ser imitado en todo, pero algunos ejemplos buenos tenemos en casa. Lo que yo digo y quiero decirte, quiero tranquilizarte, Jorge, y quiero tranquilizar a todos. El planeta no está amenazado, porque el planeta se regenera. Lo que está amenazado es la vida humana sobre el planeta. Pero la solución no es hacer con que las personas pasen hambre. No, porque ahí no sería sostenibilidad. La única acusación que yo hago a los, comprendo perfectamente, pero que defiende las causas y que nos pone como el diablo responsable por todos los pecados, es que yo creo que ustedes están reclamando de caza, de la falta de caza, pegando disparos en el perro. Ustedes están pegando disparos en quien no es responsable principal por la causa. La principal causa de amenaza al planeta se llama combustibles fósiles no renovables. Es esto que provoca el efecto estufa. Es esto que provoca calentamiento. Nosotros estamos haciendo nuestra parte. Estamos mejorando a cada año. Le puedo preguntar una cosa: ¿qué están haciendo todos para mejorar esto? Pero Osler, ahora nosotros tenemos muchos coches eléctricos. No es esto. ¿Y cuántos países producen electricidad a través de termoeléctricas? O sea, tenemos que verdaderamente buscar sostenibilidad porque no tenemos planeta B. Pero nosotros estamos haciendo nuestra parte y seguiremos haciendo nuestra parte. Y como les he dicho, sostenibilidad es buen negocio, muy buen negocio. Y cuenten ustedes con nosotros para defender el planeta, pero no nos peguen disparos, porque están pegando disparos al perro que les auxilia en la casa. Es factible producir alimento, porque la alternativa no está en producir menos alimentos y tener más gente hambrienta. Vamos a producir alimentos a los 2.300 miles de millones de personas que van a sentarse a mesa en el año 2050, y lo haremos de forma más sostenible. Perdóneme el exceso. Gracias, Osler, por la reflexión. Tenemos tiempo para una última pregunta.
Muy buenas tardes. De mi parte les quiero agradecer a los organizadores de tomar en cuenta el cambio climático. Somos por ciclo de la litoral, tenemos 650 mares en producción y nosotros hemos investigado bastante sobre el cambio climático. Voy a ser un poquito extenso porque creo que estamos aquí los involucrados y nosotros hemos invertido incluso $1 millón en investigación ya. Nosotros de las excretas de los cerdos podemos dar bioestimulación, biofertilizar a 10 hectáreas por cada vientre de madre del ciclo cerrado. Logramos reducir un 30% de la utilización de abonos sintéticos, 30% de fungicidas, solamente usando microorganismos y hongos benéficos dentro de la granja. Somos clientes de Pronaca. Los señores técnicos que nos han visitado, ellos han quedado sorprendidos. Cómo hemos reducido es el gas metano o los gases de efecto invernadero. Una granja bien tratada tiene un 3%, un 5%, 10, hasta 15% ppm. En nuestra granja, medido por los mismos técnicos de Pronaca, ese tiempo trabajaba ahí el señor Camposano, que también lo vi aquí, hemos tenido es un 0,80, un 0,85 ppm, aplicando todos los días microorganismos con una motobomba. Y el bienestar animal, ni se diga, hemos metido ingenieros agrónomos, ingenieros químicos y también científicos ahí en esta investigación. Los microorganismos cumplen un papel fundamental. Ellos se alimentan de gas metano y exudan anhídrido carbónico, que es alimento para las plantas, y a su vez ellas nos dan oxígeno. Hoy en día creamos otra empresa más que se llama Microorganic y se llama Renufer. Estamos dando capacitación a granjas pecuarias y pueden tener un ingreso de más dinero con el estiércol del cerdo y de pollos. Ustedes recuerden que el cerdo, el pollo, apenas aprovechan el 35% de la proteína. El resto ellos botan, hablemoslo entero. Los microorganismos en las camas de compostaje, ellos desdoblan esa proteína y nos dan aminoácidos para las plantas. Todos los aminoácidos. Nos dan ácidos húmicos, ácidos fúlvicos. El tema es bien extenso. Les felicito, señores. Les quiero compartir esa experiencia que nosotros ya lo estamos teniendo. Gracias. Gracias por compartir, más bien lindo ejemplo de cómo agregar valor además de la producción. Se nos terminó el tiempo y creo que con el tema podemos seguir por muchas horas más, pero simplemente quería cerrar agradeciendo y pidiéndoles un minuto de sus últimas reflexiones para cerrar el tema. Comencemos con Ricardo y luego con Bueno, Jorge. mi última reflexión es que es posible producir con sostenibilidad. Producir con sostenibilidad, mantener el planeta y hacer también en nuestras casas, en nuestro día a día, evitar los combustibles fósiles, trabajar como país para que se críen fuentes renovables y a gente poder producir comida y cuidar del planeta. Gracias. Gracias, Jorge. Me alegro mucho de que esta conversación se haya dado. Debería ser ejemplo para otros campos. Y tal vez una ultimita reflexión con una industria prima hermana de ustedes, que es la distribución de alimentos. Estábamos hablando con Ricardo,
que más o menos el 30% de los alimentos en el mundo se desperdician porque se pasan, se dañan, y ese es un sitio donde se podría mejorar mucho. Pero entiendo que eso no es responsabilidad directa de ustedes, pero está en el mismo campo. Gracias. Muchas gracias. Hola, hola. Muchísimas gracias a nuestros panelistas y también al moderador. Un fuerte aplauso, por favor, para despedirlos. Y sin duda, los desafíos de la producción exigen hoy la sostenibilidad en la operación de forma transversal. Y en este momento les vamos a invitar a todos ustedes a disfrutar de un delicioso almuerzo en nuestra feria alimentaria. Usted puede elegir qué comer. Lamaus, Tropiburger, Murraca, FC, ceviches de la Rumiñahui, los esperan con una oferta deliciosísima alimenticia. Nos vemos de vuelta a partir de las 14:30 en este mismo espacio para una tarde cargada de innovación y tecnología. Buen provecho para todos.